tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este viaje hacia lo extraordinario. Los saluda Ángela Collazos y esta noche hablaremos de renuncias valientes, de historias de misterio y esperanza en el otoño de la vida. Así que prepárense para irse a dormir con esperanza de que la vida siempre encuentra caminos para hacer de este mundo un lugar mejor y entretenido. Porque lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Viviana Dávila lo tuvo todo, o eso parecía. Reina de belleza, presentadora de televisión, admirada por su talento y su imagen impecable. Pero detrás del brillo, su cuerpo gritaba. Un día decidió escuchar ese llamado profundo y emprender el viaje más importante de su vida, el que la llevó hacia adentro. Dejó las cámaras, el maquillaje, la fama. Aprendió a respirar, a meditar, se dedicó a la práctica del yoga, a surfear las olas de su mente y su cuerpo. Sanó. Hoy no hay dolor ni máscaras, solo una mujer que eligió la paz, la liviandad y la plenitud de vivir desde el alma. Esta es la historia de una renuncia valiente y de una transformación luminosa. Además, en pleno centro de Bogotá existe un barrio que conserva intactos los rastros de su pasado colonial. Se trata del más antiguo, La Candelaria, un lugar mágico de visita obligatoria para turistas y propios. Pero este no solo es un referente arquitectónico e histórico, también es el escenario de relatos que han pasado de generación en generación y que aún despiertan inquietud entre sus transeúntes. Hicimos un recorrido en el que descubrimos los espacios en los que hay presencias misteriosas de supuestos espíritus que no han podido descansar en paz. Una mirada a las leyendas urbanas que, lejos de desaparecer, cobran fuerza y que nos revelan que todavía hay mucho por contar. ¿Qué descubrimos? Quédense para que se sorprendan. Y también Carmen Elisa Osorio tiene 70 años y una historia que desafía estadísticas. Ha superado 2 trasplantes de hígado y hoy es la prueba viva de que la edad no es una barrera cuando se trata de luchar por una segunda oportunidad. En ningún caso hay que desistir. Su historia nos demuestra que el trasplante de un órgano puede ser posible incluso cuando se está en la tercera edad. Y no solo una vez, sino varias veces. Además, Carmen rompe otro mito, padece cirrosis hepática sin haber probado una gota de alcohol. A su lado, su familia, su red de apoyo y el acompañamiento médico que lucha hasta el final han sido clave en este camino de resistencia, fe y esperanza. Empezamos. Durante años, su sonrisa iluminó pantallas. Viviana Dávila era bella, exitosa, admirada, pero por dentro algo dolía. Y no solo era la endometriosis o las alergias que padecía que ningún médico lograba sanar, era su alma pidiendo silencio, pidiendo quietud. Era el cuerpo gritando lo que la mente no se atrevía a escuchar. Viviana Dávila fue reina de belleza, presentadora de televisión, ícono de una feminidad que la sociedad definía por ella. Pero un día decidió hacer una renuncia valiente. Soltarlo todo. Se marchó lejos a Nueva York primero y luego a Bali en Indonesia en busca de una verdad más pura, más suya. Y en ese viaje encontró su medicina, la meditación, el yoga, la naturaleza, la paz. Hoy su vida no se mide en rating, sino en respiraciones profundas. No hay pasarelas, pero sí caminos internos que la han llevado a un lugar sagrado, ella misma. Esta es la historia de una mujer que escuchó su dolor, lo abrazó y lo convirtió en luz. Una renuncia valiente, una transformación luminosa. Ella era Viviana Dávila. La presentadora Catalina Aristizábal. Estos son los kits alimentarios del ARC Boca Grande. Una jovencita que con 22 años conquistó las pantallas de televisión colombiana con su talento, belleza y carisma. El sueño de toda mujer que anhela tocar el cielo en los medios de comunicación. Hasta que un día la fama llegó y con ella empezó a sentirse cada vez más lejos de sí misma. Como ocurrió hace varios años, estaba en la cima de su carrera, había pasado de presentar entretenimiento a asumir la conducción de noticias generales y la realización de reportajes de alto nivel investigativo. Alrededor estaba la admiración de sus compañeros, de sus jefes, de su audiencia, pero conforme no paraba, su cuerpo comenzó a hablarle y el frenético ritmo de vida que llevaba le pasó factura en su salud. Detrás de la sonrisa pública, algo dentro de ella pedía una pausa.
y ahí fue cuando entonces lo dejó todo. Como periodista estás 24/7 sirviendo, porque es una vocación también de servicio. Entonces la disponibilidad es todo. Y a veces ir a visitar a la familia o tomarse un tiempo simplemente para decirme voy a viajar o voy a tomar de un tiempo solo para mí, pues es más limitado. Siempre tienes que estar dispuesta a lo que vaya a suceder. Es muy veloz, todo es muy rápido y esa velocidad se queda en tu sistema, te queda en tu sistema nervioso y muchas veces eso no lo vemos. Y eso fue pesando a nivel de mi salud. Ya después, cuando renuncié, pues me di cuenta que tenía una inflamación a nivel corporal, mi vista no estaba funcionando como tendría que ser para la edad que yo tenía, 25 años, y ya tenía casi 4 punto algo de no poder ver por un ojo, por las cámaras y las luces, la inflamación corporal y la aprobación. Hay algo que deberíamos de hablar mucho más en términos de la televisión y todo lo que implica cuando una mujer está expuesta a los medios, y es que es internamente el subconsciente de la mujer está siempre preparado para tener que complacer, para tener que ser una persona que a la vista es agradable, que a los ojos de los demás dice las cosas que tiene que decir, que tiene que estar en ese rol de complacencia. Eso genera una supresión a nivel emocional. Viviana convivía con estos dolores, a la que se sumaba una endometriosis que le afectaba el cuerpo y el ánimo. Pero lo que más le impresionaba era ver a su alrededor muchas mujeres como ella enfrentando diagnósticos similares, problemas de fertilidad, sometiéndose a tratamientos invasivos y desgastantes, a la incertidumbre de no saber si podrían ser madres. Algunas se sometían a fertilización in vitro, otras cargaban en silencio con el duelo de no lograrlo. Ese panorama en torno al vientre femenino la estremeció. ¿Qué estaba pasando con los cuerpos de tantas mujeres? ¿Qué estaba pasando con su propio cuerpo? Y fue entonces cuando se hizo la pregunta que marcaría el inicio de su transformación. ¿Quién soy yo sin todo esto? Realmente, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Por qué hago esto? ¿O a nivel emocional, cómo me siento? ¿Por qué respondo cuando respondo de esta manera? En mis relaciones interpersonales, ¿qué está pasando con mis novios, con mis amigos? Son cosas que en ocasiones nos preguntamos, ¿qué tan feliz soy haciendo esto? ¿Y qué tan feliz es mi cuerpo haciendo eso? Yo no veo que haya nada negativo con estar expuesto al mundo de la belleza o de la televisión. Lo que sucede, o era mi caso, es la conciencia. El no tener la conciencia del rol que estoy ejerciendo como tal y lo que está demandando esto de mí es lo que cambia. Cuando tú eres consciente de que, ok, este es un personaje que yo estoy haciendo, esta no soy sencillamente yo, no tengo por qué suprimir emociones, no tengo por qué callar cosas, sino que soy igual a esta mujer, pero es otro personaje que estoy haciendo. Y cuando tienes conciencia de tu autocuidado, las cosas y las prácticas que hago en mi casa, ya es distinto. Nunca la herramienta es lo que es dañino, es la aproximación y la intencionalidad que nosotros tenemos hacia las cosas que hay. Entonces, claro, yo ahí pues yo no me daba cuenta. Yo estaba todo el tiempo haciéndolo y es buenísimo, es divertido, es chévere uno estar en el medio en el que uno está aprendiendo de gente, conociendo personas, estás de alguna manera sirviendo, haciendo cosas que te gustan, pero inconscientemente tú no te estás dando cuenta cómo estás enfrentando esas situaciones, desde qué lugar. En medio del vértigo, Viviana empezó a hacer una pregunta simple pero reveladora a sus colegas. ¿Qué estarías haciendo si no estuvieras aquí? Las respuestas la sorprendieron. Unos soñaban con viajar por el mundo, otros se imaginaban teniendo una librería en una isla remota, siendo guías turísticos en París o simplemente viviendo sin horarios, sin luces, sin correcciones de libreto. Todos fantaseaban con otras vidas, pero cuando se hizo esa misma pregunta a sí misma, se quedó en silencio. ¿Qué podría estar haciendo si no estuviera allí? Yo dije, bueno, ¿y yo qué quiero? Y yo también me decía, bueno, si ellos quieren todo eso, ¿por qué siguen aquí? Yo empecé a hacerme muchas preguntas y conclusión dije, ya, creo que ya el tiempo aquí terminó para mí porque siento que hay algo en mí que está buscando explorar algo más. En medio de la vulnerabilidad y la incertidumbre sobre el rumbo que debía tomar su vida, Viviana decidió tomar distancia de todo lo que conocía. Se radicó en Estados Unidos con la ilusión de empezar de nuevo, estudiar marketing, buscar respuestas y acompañar a quien en ese momento creía parte fundamental de su camino, su novio en ese momento. Pero el ruido interno no se apagó.
Al contrario, entre las exigencias de otro país más que acelerado y una relación que lejos de nutrirla, la hacía sentirse cada vez más pequeña, comenzó a desdibujarse más. Ahí fue donde yo dije, yo me tengo que volver monje budista. Yo dije, yo voy a empezar a buscar y yo empecé a buscar como, porque yo empecé a meditar, pero yo nunca fui una persona de yoga, eso para mí, yo decía, yo no puedo hacer eso, yo siempre hacía boxeo, cosas así. Pero yo dije, bueno, si a esta gente les sirve y les transforma su vida, pues yo tengo que ir algo. Entonces yo empecé a buscar y dije, yo me quiero ir a un monasterio porque realmente tengo que arreglar algo en mí. Hay algo en mí que está mal y tengo que arreglarlo. Yo investigando sobre el budismo y yo me di cuenta que se tenían que cortar el pelo, las mujeres. Y yo, no, yo no estoy preparada para cortarme el pelo. Yo dije, no, yo creo que yo por ahí no. Pero entonces tengo que buscar alguna otra opción alineada con esto y empecé a buscar, fui a terapia, estuve un psicólogo y nada cambiaba en mí hasta que un día me acordé que mi mamá cuando estaba más pequeña me llevó a una práctica de yoga, pero pues obviamente no estaba lista para recibir y dije, bueno, pues voy a hacer yoga. Entonces empecé a ver YouTube y empecé a ver muchos videos de una española que se llama Suan Lan, conecté muy bien con lo que ella decía y cómo enseñaba. Y yo empecé a hacer yoga sola, todos los días. Y me fui dando cuenta que empecé a entender qué era lo que estaba pasando dentro de mí. Empezaron a cambiar cosas en las que yo decía, ok, cuando hago esta postura y estoy tan resistente, esto me está mostrando otras cosas también de la resistencia a mi vida también. O la flexibilidad, que a veces creemos que la flexibilidad es física, la flexibilidad mental. Ok, ¿qué me está diciendo esto? Entonces empecé a tener un montón como de mensajes durante mi práctica que me empezaron a ayudar otra vez a volver a mí. Fue entonces como el yoga se convirtió más que en una práctica física. Con cada respiración Viviana empezó a detenerse, a escuchar lo que su cuerpo intentaba decirle desde hacía años. Comprendió que sus dolencias no eran casuales, que su salud física estaba íntimamente ligada a todo aquello que había callado, soportado, postergado. Mientras se sumergía en ese viaje interior, también empezó a reinventarse por fuera. Soñaba con contar historias como documentalista, perfeccionar su escritura en inglés y se especializó en redes sociales. Entre la introspección y la creación comenzó a reconstruirse y así fue como también el mar llegó a su vida. Empecé a surfear y eso fue durante la pandemia. Dije, voy a aprender. Y ahí también afloraron muchas otras cosas de mi conexión con el mar, la conexión con la calma que trae el agua, pero también el caos y lo que te impulsa a tener que estar presente, a cultivar la presencia. El surf se ve muy chévere. Sí, la gente dice, uy, ¿cómo te paras en la tabla? Para llegar ahí tienes que aprender también a conectar con el mar, aprender a leer el mar, las olas, cuándo es el momento en el que te tienes que subir a la tabla, cuándo tienes que remar, cuándo tienes que pausar, cuándo tienes que soltar porque la ola te golpeó y te tumbó y te metió hasta el fondo y tienes que estar tranquilo. Fue una revelación también muy grande a nivel personal de cómo aprender a cultivar la presencia, cómo estar conectada con el mar y la naturaleza porque yo soy naturaleza. Entonces, esa simbiosis y esa conexión es muy sanadora. El mar, el agua salada, el estar conectado con todas las criaturas que están ahí, empiezan de alguna forma a reducir los niveles de cortisol, que son los que a veces llevan a que tengamos estrés y tengamos todas estas cosas de la vida moderna. Ese fue también un detonante para mí para descubrir muchas cosas. Aprendí a surfear y aprendí también a cultivar la presencia, a cultivar las amistades, porque hice muchos amigos alrededor de eso y las personas con las que te relacionas también influyen en tu sanación. Personas que tienen otro tipo de pensamiento y otra forma de aproximar la vida, o una vida donde también está incluida la naturaleza, donde está incluida la conexión, la comunidad y los diferentes tipos de conversaciones que se tienen. El cambio en su versión interna también se reflejó de manera externa. Aceptó su cabello rizado y abandonó el maquillaje abrazando su lado más honesto. Llegaron propuestas de trabajo con organizaciones no gubernamentales alineadas con la conciencia ambiental a las que asesoraba en sus redes sociales y en medio de estos cambios decidió certificarse como maestra de yoga y expandir su conocimiento a otros que estuvieran en su misma búsqueda.
Yo empecé a compartir cosas como, por ejemplo, la endometriosis. Era un tema que yo nunca había hablado, el síndrome de ovario poliquístico, PCOS que se dice en inglés, y empezar a ver que muchas mujeres están desconectadas con su periodo, no tienen ni idea qué pasa, porque sufren de ansiedad o depresión, que a veces creemos que la ansiedad y la depresión están relacionadas con el día a día, el estrés, ¿no? Las hormonas afectan impresionantemente. Yo compartía como, ok, estas son las cosas que a mí me sirvieron, estas son las cosas que yo he hecho, cuidado con estas cosas, si tu periodo tiene este color o esto y esto da unas señales, cosas que yo comía, mis rutinas de yoga para también bajar el cortisol del cuerpo, para poder tener un poco más de calma y sentir más segura en el cuerpo. Entonces la gente empezó a responder y a compartirme cosas muy personales que yo decía, wow, o sea, hay muchas mujeres que también están padeciendo de esto, no soy solo yo y les está sirviendo lo que yo estoy compartiendo. Viviana comprendió que sanar también era conocerse, reconciliarse con su historia familiar, revisar los hilos invisibles que habían tejido sus relaciones con las mujeres y en sus relaciones amorosas. Se radicó en Bali, Indonesia, donde su vida transcurre con una calma elegida. Su rutina empieza con 10 minutos de silencio absoluto, un espacio sagrado para preguntarse cómo se siente, sin juicio. Luego, deja que su cuerpo le hable. Elige su práctica de yoga según su estado de ánimo y el momento de su ciclo menstrual, y es indispensable conectar con la naturaleza, sentir la tierra, bañarse en el mar o simplemente mirar el atardecer. Le abrió nuevamente las puertas al amor, se volvió a enamorar esta vez de alguien que vibra en su misma frecuencia. En su visita a Cali, donde tuvo lugar esta conversación un día antes de regresar a Bali, Viviana compartió una revelación que resume la magnitud de su transformación. Después de 6 años de viaje interior, de escucha, de procesos conscientes, su cuerpo dejó de gritar. La endometriosis, las inflamaciones, las alergias desaparecieron. Los médicos, sorprendidos, le preguntaron qué había hecho para sanar. Ella con serenidad solo respondió: elegí ir lento. Hoy está a punto de iniciar un nuevo proyecto en la isla que la abrazó en su proceso, un espacio dedicado a la sanación interior a través del yoga, la conciencia corporal y el encuentro con otras mujeres. Viviana es una mujer libre, nada la ata, ya no necesita la aprobación de nadie, y en esa liviandad que eligió como estilo de vida, encontró su verdadera paz. Lo que te puedo decir es que empieces donde estás, que empieces por lo que tú tienes, que es tu respiración y tu cuerpo. En cualquier momento del día, siéntate, tómate el espacio para poder respirar y para poder preguntarte qué realmente quieres. Cuando tienes esa posibilidad, el mundo se te va a abrir. No necesitas viajar a Bali, no necesitas ser la maestra monje budista. Solo necesitas saber que tienes un cuerpo y que puedes respirar. Y ya con eso puedes llegar a donde tú quieras. Conecta con eso, conecta con tu verdad, conecta con tu momento de silencio para poder entender y conectar con tus respuestas, con lo que te dice tu corazón. Ella, Viviana Dávila, lo que comenzó como una renuncia valiente, terminó siendo una transformación luminosa, porque a veces soltar el brillo exterior es la única forma de encontrar la verdadera luz por dentro. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. La verdadera historia del barrio La Candelaria en Bogotá no está escrita en los libros. ¿Por qué? Porque este es un escenario vivo de secretos no resueltos. Se escuchan pasos, se ven sombras sin cuerpo, se escuchan gritos que surgen de la oscuridad. Y no estamos hablando de ficción, son fenómenos reales porque la gente que transita por ahí los ha experimentado. Los testimonios se repiten entre vecinos, tanto que hay tours que invitan a ser testigos de estos acontecimientos. Y nos fuimos a uno de ellos para conocer más de estas leyendas populares que merecen manifestar que no olvidemos sus historias. Nuestra periodista Daliana Arias se sumó a esta travesía por uno de los rincones más antiguos y misteriosos de la capital, donde cada puerta cerrada podría estar ocultando una historia que aún no ha terminado. Dicen
el corazón de Bogotá, donde las calles aún crujen bajo los pasos, vive un barrio que no ha olvidado. La historia de la Candelaria se remonta al siglo XVI como refugio de monjes, artesanos, soldados y conspiradores. Aquí se firmaron pactos, se tramaron rebeliones y también se sellaron destinos que aún no descansan. Sus calles, con nombres tan curiosos como la calle del perro, el pecado mortal, calle del divorcio, entre otras, cuentan historias y leyendas que se han transmitido de generación en generación. Sus casas coloniales y paredes gruesas han sido testigos de nacimientos y fusilamientos, de cartas de amor y gritos de tortura, de fantasmas que no se han ido porque pareciera que aún tienen algo que contar. Estamos recorriendo las calles de la Candelaria, el sector más antiguo de Bogotá, con estas edificaciones viejas que tienen mucha historia. Pero ¿serán historias buenas, historias malas o historias de terror? Quien nos guía no es una guía cualquiera, es la muerte misma. Y hoy no nos lleva a la tumba, sino a las casas donde aún respiran las leyendas de Bogotá. Ella es Magda Rodríguez y hace parte del equipo de Tegua Travel y El Parche, quienes te sumergen en una experiencia única, donde mezclan la realidad con las leyendas vivas de la historia de la capital. Bueno, llevamos alrededor de 2014 mostrando una Bogotá diferente. Siempre nos cuentan en la fundación la historia del arquitecto y queríamos ver la otra historia oculta, la otra historia misteriosa que tenemos en Bogotá, en sus paredes, sus arquitecturas, sus personajes, ¿cierto? Pero no que fuera contada, sino más vivencial. Eso básicamente es como el secreto de esto. Cada esquina, cada calle y cada edificio cuenta una parte de la historia de la ciudad y de Colombia. Es un lugar donde la tradición se mezcla con los vientos del futuro, ofreciendo a sus visitantes una experiencia inolvidable bajo la luna llena y el imponente frío de Bogotá. Desde el comienzo nosotros te involucramos, hacemos un ritual de inicio. Ese ritual de inicio donde te desprendes y donde sobre todo no vamos a cambiar tu forma de pensar, tu forma de sentir. Te hacemos partícipe en algún momento del recorrido sí o sí. Ahora, hablamos de personajes como la emparedada, que es una historia de celos brutal, impresionante. O hablamos también de ese defensor del pueblo, un abogado, tremendo. Tenemos recorrido también del padre Margallo, uno de los mejores, ¿cierto?, numerólogos, astrólogos, mejor dicho, más efectivo que Walter Mercado o cualquier tarotista o estas personas que profetizan. Wow. Personas asquerosas y hediondas que repudian y odian la pobreza, pero que también dieron de qué hablar y que sin temor alguno escupían a las personas. Más adelante sabrás de a quién me estoy refiriendo. Prepárense porque lo que van a ver no es ficción. Son historias reales que marcaron estas calles hace siglos y cuyas sombras aún siguen aquí, en medio de estas paredes. ¿Ustedes sabían que nuestra Bogotá tiene 665 adoquines? Debería haber tenido 666. Un famoso ingeniero, Alexander Mogollón, se le delegó la gran misión de adoquinar todas las calles de la Candelaria. Pero como hombre, se fue a beber todo lo que se le habían entregado. Dinero, todo. Con sus amigos se fue de farra. Chichas, bolas, guaro, cerveza. Tenía solo 6 meses. Solo 6 meses para tener la obra hecha. La hizo. A los 2 días reacciona que debe cumplirle al país, al contrato que le había firmado.
Pero resulta que él hace el peor de los pactos, pero que a él le resultó muy benéfico. Pues bueno, a las 3 de la mañana decidió vender el libro a Satán, a Belcebú. Se vende el alma, pero con la única condición de que logre tener todas las calles de acá de la Candelaria, como lo pueden ver, adoquinadas. El demonio termina su trabajo desocupando totalmente el infierno. El ingeniero va a observar si ese dichoso trabajo había sido cumplido. Al verificar piedra tras piedra, no habían 666 adoquines, habían 665. Dice la leyenda que el diablo no pudo llevarse su alma y que en las noches algunas personas ven una sombra examinando el piso entre las 12 y 3 de la mañana. ¿Quién será? ¿El propio ingeniero Mogollón o Satanás intentando llevarse su alma? Estamos en la casa 1039, la casa de alguien que fue por aristócratas, conservadores, personas que no lo querían. Un famoso ilustre abogado, pero que tenía un gran delito, que para la gente poderosa no era importante. Defendía a los pobres, a las prostitutas, a los ladrones. Su peor delito, nunca cobrar un solo de los procesos que llevaba. Más conocido como el abogado Rusi, un personaje de Boyacá, humilde, que él vivía acá con su señora madre, en este inclinato, pero que ahí no solo vivía él, vivía uno de los líderes de la banda más peligrosa que tuvo Bogotá en su momento, los de la banda El Molino del Cubo, que hay fechorías, robaban a mujeres pensionadas, las cuales eran saqueadas sus riquezas, y que noche tras noche, allá en ese inclinato que era el abogado Rusi, planeaban una a una sus fechorías, el próximo ataque, el próximo robo. ¿Qué iban a hacer ellos? José Raimundo Rusi fue llamado el abogado de los más desfavorecidos porque nunca negó su ayuda a quien más lo necesitaba. Pero eso precisamente lo condenó y llevó a su muerte. Rusi fue acusado de un asesinato y a raíz de esto fue arrestado y posteriormente ejecutado en la Plaza Mayor de Bogotá en 1851. Tras su muerte, surgieron relatos que afirman que su espíritu deambula por estas calles. En este terreno, donde hoy se encuentra un conjunto de apartamentos con tiendas y restaurantes, antes existía un convento que luego se convirtió en sede del Servicio de Inteligencia Colombiano, donde se dice que en los sótanos del edificio se practicaron torturas y encarcelamientos. Hoy en día, según cuentan vecinos, se escuchan quejidos y lamentos. Aquí en la parte de abajo, en esas ventanitas que ustedes ven, eran calabozos. Calabozos donde los presos eran atados. Y curioso, les daban 3 raciones de chiches y mogolla. Esta casa es muy antigua, está abandonada, está oscuro. ¿Será que tocamos y veremos algo? Me da miedo. Vamos a ver, está todo oscuro. Se siente de verdad una energía fuerte. No, tranquilos, que no ha pasado nada, pero hay una historia interesante aquí. ¿Usted cree en fantasmas? No tanto, porque por el momento no me ha asustado ninguno. Pero si ha escuchado las historias que hay detrás de acá de la Candelaria, ¿usted qué sabe? Sí, he escuchado y he leído por ahí de lo que sacan a veces en el periódico. Que sí hay por ahí en la tercera, hay una casa donde dicen que asustan, no me consta. En 1852, en la calle Empedrada de la 10ª con Tercera, cuenta la historia que una mujer llamada Trinidad Forero emparedó a su criada, a quien torturó por 2 largos meses y le hizo pasar los peores días de su vida.
Esto porque el hombre con quien Forero vivía la dejó por la joven, a quien la consideraba mucho más bonita. Ahí, precisamente, en esa casa abandonada, pasan actividades paranormales. No sé si tú creas en duendes, no tengo ni idea si creas en duendes, pero algunas veces cuando se han hecho interpretaciones esconden las cosas. Si de pronto cargo mi agua o mis lentes, mis gafas, yo qué sé, y por X o Y razón porque necesito actuar los dejo, no sé, aquí y se desaparece. Entonces toca consentirlos. Wow, pero no los encuentra. Dime. O vuelve. No, al rato vuelven a aparecer mis cosas. Pero supe que es una forma de tengo que pedirle permiso. Claro. Para poderlo hacer. Pero las leyendas de la Candelaria no quedaron enterradas en el pasado. Quienes caminan sus calles al caer la noche o viven en este barrio aún sienten que algo o alguien los acompaña. Sí, hay muchas casas aquí en la Candelaria que tienen su mito y su leyenda y todas tienen su fantasma y puedes hablar con cualquiera de nuestros vecinos y tienen su historia que contar. En especial hay cierta casa en la que tú ves las piedras de río, que eso no es fácil de tallar y tiene marcado perfecto los pies. Gente dice que de duendes, gente dice que es de niños, pero sí es real. O sobre después de cierta hora en la calle 10ª con carrera 3ª, se ve bajar a alguien vestido así como de la época. ¿Has sentido alguna experiencia paranormal? Sí, bastante. Nosotros de hecho tenemos un hotel acá que se llama el Hotel Las Aguas Spirit, que es un hotel boutique, que está en una zona histórica de acá de lo que es la Candelaria, que es el barrio Las Aguas. Entonces es un lugar donde se siente la energía y entonces estamos haciendo un trabajo en el hotel para amigarnos con esas energías. Han pasado algunas cosas, no tan terroríficas, pero como que tienen esa energía y bueno, nosotros tratamos de amigarnos con esas energías, como pedirles permiso. Entonces en el hotel estamos haciendo todo un trabajo de santificarlo, llenarlo de plantas y decirle que nosotros no venimos acá a llenarnos de dinero y solamente nos importa eso, sino también aportarle algo a la comunidad y a las personas que se van a hospedar en nuestro hotel. Lo que algún día fue símbolo de vida colonial, ahora guarda secretos que inquietan a algunos de sus habitantes. Estas son experiencias que confirman lo que muchos sospechan. En la Candelaria, los fantasmas no son solo parte del pasado. Yo vivía hace unos 3 años en una casa acá en la Candelaria y literal la casa estaba embrujada, se puede decir, porque pues todo el tiempo nos asustaban. Cuando ingresábamos a la habitación sonaba como si de pronto tumbaran todo lo que estaba en el tocador, y cuando prendíamos la luz todo estaba en su puesto. Pasaba lo mismo con las ollas. Entrábamos al baño y nos encerraban, o sea, nos dejaban con candado. De hecho, cuando no estábamos en la casa, se escuchaba mucha bulla en la casa. Se prendían el equipo, llegábamos y los vecinos se quejaban que porque se había escuchado mucha gente, que era el desorden que habíamos hecho y la casa sola. Llegó al punto que con los vecinos nos tuvimos que unir y pagar una misa, llevar un cura a la casa, como para poder sacar como ese tipo de energía que había allá, porque era bastante turbio. Y a lo último pues nos fuimos de la casa porque ya era imposible vivir allá. Estas no son solo leyendas para asustar a turistas, son fragmentos de una historia viva, contada en susurros por casas centenarias, por testigos del pasado que dicen aún no se han ido. Bueno, conocer más de nuestra cultura y pues Bogotá dicen que no tiene muchas cosas que hacer, pero pues podemos ver que hay historias de fantasmas, hay historias de la vida histórica de Bogotá. La verdad no tenía ni idea, digamos que había escuchado algunas cosas, pero no tenía idea de nada. Pero me llevé una expectativa bastante curiosa de lo que tenemos aquí en nuestra ciudad y fue muy chévere. En la Candelaria, la historia no solo se estudia o se camina, aquí la historia se siente, se percibe y por momentos asusta. Y aunque muchos prefieren mirar hacia otro lado, hay quienes aseguran que los fantasmas sí existen y que en cada ciudad todavía hay almas que deambulan con sus penas. ¿Y usted también cree en fantasmas?
por seguir embarcados en este viaje hacia lo extraordinario. Dicen que nunca es tarde para empezar de nuevo, y si alguien puede dar fe de eso es doña Carmen Elisa Osorio, una mujer de 70 años, trabajadora, optimista y valiente, que ha desafiado las probabilidades no con uno, sino con 2 trasplantes de hígado. En un país donde muchas veces se cree que la edad es un límite, su historia es prueba de que la vida puede ofrecer nuevas oportunidades, incluso cuando el calendario marca 7 décadas. Sin antecedentes de alcohol, su diagnóstico de cirrosis llegó como un golpe inesperado. Pero lo que vino después fue una cadena de decisiones, fe y ciencia que le devolvieron el aliento. Esta es una historia de nuestra periodista María Angélica Marín, donde se fusiona medicina, familia, esperanza y, por supuesto, segundas oportunidades. La vida nos enseña, tarde o temprano, que el cuerpo es un instrumento prestado para nuestra experiencia en la tierra y que cuidarlo va más allá de nuestro propio bien. Es honrar ese regalo divino que nos permitirá vivir la vida a plenitud y al lado de quienes más amamos. Yo solamente le clamaba al Señor que tuviera misericordia de mí, que por favor no me fuera a dejar morir ahí. No me fuera a dejar morir ahí porque yo estaba sola. Esta es la historia de Carmen Elisa Osorio. Tiene a sus 70 años 2 trasplantes de hígado, 2 oportunidades para volver a vivir. Y sí que las ha aprovechado, pues siempre cuenta con un gran orgullo que la donación ha salvado su vida 2 veces y que no importa la edad ni el estrato, desde que se tenga la condición médica y las ganas de vivir, se puede lograr. Yo soy de San Andrés García Rovira, nos criamos en el campo con, quizás como se dice, con pobreza. Fuimos 14 hermanos, 10 mujeres y 4 varones. Gracias a Dios mi papá y mi mamá nos sacaron adelante con esfuerzo, con dificultades, pero todo bien. En el campo, pues lógicamente no existe tanta maldad como hoy en día, de verdad, y más en la ciudad. Haber crecido en el campo entre animales, el trabajo duro y propio de la tierra, la forjó con el carácter de los santandereanos, a veces tercos y duros, pero en el caso de doña Carmen, con una dulzura particular por mantener unido su hogar. A mi mamá le gustaba que yo cocinara, pero entonces a mí no me gustaba. Pues sí, yo lo hacía porque en ese entonces uno no podía decir que no. Uno obedecía porque obedecía. Ya entonces me fui para la casa y empecé a trabajar, y entonces había que cocinar y llevar a obreros y todas esas cosas. Y trabajaba, ya digo, como un muchacho del campo. Era ver el ganado, ordeñar, cargar la leña, cargar el agua. A la edad de 7 años me colocaron a estudiar, aunque mi papá decía que en ese entonces el estudio para las mujeres era pues algo como pérdida de tiempo, porque la mujer estaba para estar en la casa, luego casarse, tener hijos y ver de su esposo. Ha sido una mamá muy dedicada, una mamá que siempre ha estado muy pendiente de nosotros. Yo podría decir que es mi mejor amiga. Nos da la confianza de, adicionalmente de ser esa mamá, también ser la persona que nos orienta, que nos guía. Doña Carmen llegó por la consulta de hepatología por un deterioro progresivo de su estado general producto de una cirrosis, que es, digamos, el estado final en que se encuentra el hígado cuando ha tenido muchos procesos inflamatorios. Y valga la aclaración, la cirrosis no es solamente de etiología alcohólica, ni tampoco de etiología viral, con el virus de hepatitis B. Hay muchas otras etiologías, inclusive de tipo metabólico, que se está haciendo cada vez más frecuente y está generando una población creciente de pacientes con daño hepático severo y, por lo tanto, de hepatocarcinoma, de cáncer de hígado, en una población crecientemente afectada y cada vez más joven. Entonces, es un problema que llega a ser un problema de salud pública. Él me dijo, Carmen, usted tiene cirrosis. Entonces le digo, doctor, cirrosis, ¿y por qué? Si yo no tomo, yo nunca he tomado ni tampoco tomo. Y entonces me dijo, no, mi señora, lo que pasa es que la cirrosis no le da solamente a los borrachos. Eso es cirrosis hepática, eso proviene del hígado y todas esas cosas. Y yo, ay, no. Una noticia que le cayó como baldado de agua fría, pues su condición empeoraba con el tiempo. Entre las hemorragias frecuentes, empezó a tener un comportamiento diferente,
propio de una falla hepática que muchos desconocemos. Una vez debía de ir a autorizar unos exámenes y a reclamar unos medicamentos y yo me fui como a las 6 de la mañana. Tenía que estar en la 33 con 52, que era donde quedaba la EPS. Entonces dije yo, bueno, pues de ahí de San Pío prácticamente allá con el subsidio que queda en el Parque de las Palmas. Entonces no queda lejos, yo me voy a pie y tengo tiempo. Y llegando al Parque San Pío yo sentí que como que algo me empezó como a fallar, o sea, yo empecé como a tambalear y pues lógico, yo iba sola. En medio de su malestar, varias personas se acercaron a preguntarle qué le pasaba, pero ella no sabía qué decirles, o quizá no podía. Tomó un descanso, sentada en el parque, pero no recuerda nada de lo que sucedió después. Entonces yo ahí perdí todo conocimiento. Perdí conocimiento y yo digo, la misericordia de Dios que es tan grande, y Dios es tan grande y poderoso. Me llevaron a donde debía de coger el bus. La verdad yo de eso no supe, yo de recorrido de bus no supe absolutamente nada. De todas maneras yo llegué aquí al barrio, yo me bajé ahí en la parada y me vine. Estaba mi esposo en la casa y yo llegué y dije que no lo saludé, pero yo no tenía conocimiento. Y entonces dijo, ¿quién sabe qué le pasó? Entonces que me dijo, le preparo un tinto, le arreglé un café con leche y yo deme un tinto. Yo es que llegué y me tomé el tinto, le dije, me voy a acostar. Fui, me acosté, me levanté a las 3 de la tarde y ya me levanté bien. Yo le consulté al doctor y que el doctor me dijo, me hace el favor y no me vuelve a salir sola, porque eso no es algo pasajero, eso es algo que se puede repetir. Y gracias a Dios él fue el que me guardó porque yo llevaba el celular, llevaba la billetera, todo. Y después de que ya ella con todo lo que le había sucedido, pues saber que ella estaba sola y Dios la cuidó porque llegar y sin saber quién la llevó al bus, donde tenía que subirse al bus y todo eso y llegar a la casa sola. Ya se le dificultaba responder por sus actividades personales debido a una autointoxicación que generaba su hígado, afectando su calidad de vida. Su familia sabían que tenían que actuar rápido y buscar con el cuerpo médico una solución. Eso forma parte de las encefalopatías o cambios mentales de los pacientes con cirrosis. Es un aviso que le da al cuerpo de que ya no tiene cómo responder para recuperarse, porque el hígado es un órgano muy noble. El hígado se recupera, lo agredimos y se recupera, lo agredimos y se recupera. Pero llega un momento en que esa agresión deja tantas cicatrices, tantos daños, que pues termina degenerando ¿en qué? En una cirrosis y finalmente en un cáncer. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, el hígado graso afecta entre 20 a 30% de la población mundial. Los malos hábitos alimenticios afectan enormemente este órgano, que no duele y que soporta de manera silenciosa una carga muy fuerte. En Colombia, la cirrosis hepática afecta a 3 por cada 100.000 habitantes. En el caso de doña Carmen, en el 2022, lograron encontrar un donante con el que se hicieron las labores correspondientes para el trasplante y para lo que fue necesario llegar hasta Bogotá. Con mis hermanos yo les dije que a mi mamá le debían hacer un trasplante de hígado. Empecé a estudiar, empecé a indagar, a saber qué era el trasplante. Yo no sabía que el trasplante de hígado es el trasplante de órgano más complicado. Yo pensaba que el trasplante de un corazón es complicado. Cuando empezamos con el protocolo, el doctor nos explicó qué era, en qué consistía. Se demoraba de más de 10 horas, duraba un trasplante, que no era que a cualquier persona se le puede trasplantar el hígado, sino que tiene que ser las condiciones específicas, que tienen que ser el mismo tipo de sangre, promedio de edad, promedio de peso, promedio de estatura. O sea, un trasplante de hígado requiere muchas cosas. Una situación para nada fácil que unió mucho más a esta familia santandereana. Fueron muchas angustias porque en la primera cirugía que le hicieron, uno no sabe si ella se quede en el trasplante o salga bien en el trasplante. Pues eso son muchas angustias las que uno tiene por la espera que hay
En el primer trasplante fueron, me parece que 13 a 16 horas. Y usted sabe lo que es esperar a ver que le den a uno las nuevas, que sí salió todo bien. Parecía que todo iba bien, hasta que el sistema de salud colombiano, como muchos casos, vuelve a hacer de las suyas. El hígado que me habían colocado era como digamos, 1 centímetro más pequeño que el que yo tenía. Me colocaron un stent. Y resulta que ese stent había que sacarlo a los 6 meses. Como la EPS cerró contrato con la clínica, entonces no habían citas, no había medicamento. Su condición médica empieza a empeorar. La falta de medicamentos, conocido como inmunosupresores, los cuales tienen la facultad de controlar la inmunidad para que el cuerpo no identifique el órgano como extraño y lo ataque. Hasta que finalmente eso, lo que más temían, fue lo que pasó. El sistema ha fallado en ese gran objetivo, que es brindar no solamente la oportunidad de que vaya a una asistencia médica, sino que se le provea de los medicamentos a tiempo. Eso es lo que pasa, no le puede faltar un día, no le puede faltar mucho menos una semana, o el paciente andar cambiando de inmunosupresor porque son vías diferentes. Entonces, esto no es reemplacemos el acetaminofén por ibuprofén porque eso es lo que tengo, no puede ser así. Muchas personas creen que en un país como Colombia, encontrar un órgano compatible con todo el proceso logístico de transporte, equipo médico, disponibilidad de quirófanos para mejorar su calidad de vida es lo más difícil. Sin embargo, luchar contra la falta de medicamentos es lo verdaderamente retador. En el caso de doña Carmen y muchos colombianos, todos los esfuerzos se perdieron. Doña Carmen siguió en control y se vio el deterioro que tenía durante ese tiempo. Se le tomaron exámenes y se vio que la única conducta posible para recuperarle el estado de salud era hacer un retrasplante. Carmen, gracias al amor y al apoyo de su familia, era a sus 70 años una buena candidata para realizar un retrasplante. Su expectativa de vida es muy grande y en esta nueva oportunidad esperaban que los medicamentos sí llegaran para que todo terminara con el éxito anhelado. Para nosotros cuenta más cuál es la condición de vida de ese paciente, qué tanto y qué le ha llevado a perder órganos. Si vemos que es un paciente con una cirrosis alcohólica que recibió y que está dañando su órgano por falta de medicamento, pero que ha seguido bebiendo, no es justo tener un órgano sano para alguien que no lo va a cuidar. Para el cuerpo médico todo corresponde a una ley natural, colocar las cosas donde produzca el mejor efecto posible, y así lo hicieron. Por segunda vez, doña Carmen, con el corazón en la mano y con la fe en Dios, entró a quirófano. El servicio médico, el servicio de enfermería, eso es algo espectacular. Muy bien atendida, para que están, como se dice, pendientes de uno. Y lo que yo digo, lástima que la cama sea tan cansona. En el segundo trasplante, pues, primeramente a Dios y a los médicos que realizaron el trasplante, y fue más rápido, menos horas en la cirugía, porque no fueron sino 9 horas. Y nosotros fuimos muy agradecidos y muy contentos porque todo salió bien. Con este segundo hígado, la segunda oportunidad de vida, doña Carmen goza de todos los cuidados de sus hijos y nietos. La más consentidora es April, quien se encarga de todo el protocolo para visitar a su abuela, como le dice de cariño. Cuando me toca la puerta, yo abro, pregunto quién es y pregunto para qué. Y luego yo les digo que se tienen que quitar los zapatos, ellos pasan, yo les digo que se desinfectan las manos, pasan donde mi abuela, yo me quedo ahí para estar pendiente de mi abuela. April, a su corta edad, sabe que una persona desconocida por ellos le salvó la vida a su abuelita. Por eso, todos los cuidados son necesarios para proteger este órgano, que es un regalo humano desinteresado. El trasplante es la última frontera que tienen muchos pacientes para su vida. No les queda más, después de eso les queda solamente la muerte. Si nosotros tenemos la oportunidad de donar, si nosotros sabemos que nuestros órganos van a terminar en la tierra, van a terminar en un cenizario, qué mejor que transmitir esa vida, esa esperanza de vida para mucha gente de un solo donante,
salen muchos órganos, salen riñones, sale hígado, sale páncreas, sale corazón, sale pericardio, pulmones, salen córneas, huesos, tendones, válvulas cardíacas, cantidad de tejidos, todo se puede trasplantar y hay pacientes que están con una calidad de vida pésima. Entonces mi invitación es que tengan el corazón abierto a darle vida a otras personas. Hoy, gracias a los cuidados llenos de amor, doña Carmen goza de una excelente salud. Luego de su trasplante, sabe que cada minuto de vida es un regalo que no pueden desperdiciar. Primeramente hay que confiar en Dios. Hay que tener mucha confianza en Dios, esperar, porque de todas maneras sabemos que eso no es algo que se presenta, como se dice, de la noche a la mañana. Eso, como se dice, el momento llega. La historia de doña Carmen nos recuerda que mientras haya vida, hay esperanza, que los trasplantes no entienden de edad cuando hay fortaleza, amor y una red que sostiene. Y que como ella, muchos pueden renacer, incluso después de los 70. Y así llegamos al final de este recorrido por lo extraordinario, historias que nos invitan a mirar la vida desde la esperanza, desde el positivismo, desde la curiosidad y, como siempre, desde el asombro. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.